La paz de Cristo, hermanos. Normalmente los sábados la Iglesia dedica el día a la Virgen María. Y hoy tenemos esta coincidencia que el Evangelio nos hace pensar precisamente a ella. Escuchemos este Evangelio que la Iglesia nos regala hoy. Del Evangelio según San Lucas. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ciertamente la Virgen María ha sido objeto de muchas gracias, de muchas bendiciones de parte de Dios. Y nosotros podríamos pensar que estamos totalmente alejados de la posibilidad de ser símiles a ella. Y esto es errado. Ciertamente, no hay criatura que se haya abierto tanto a la voluntad de Dios como la Virgen María. María es una persona muy particular. No hay dos, hay una. Pero la Virgen María nos muestra cuál es nuestra vocación. La perfección de María es la perfección a la que están llamados todos los cristianos. El designio o diseño que tenía Dios sobre el mundo y que tiene todavía sobre el mundo, sobre los hombres, se ha realizado en María. Hay un canto que dice tu belleza canta la Jerusalén celeste. Esto es un canto, una forma poética que puede significar dos cosas y que ambas son verdaderas. Una es que la belleza de María nos muestra a nosotros, expresa lo que es el cielo. Y el cielo mismo también, pues, canta a la belleza de María. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque Dios a nosotros, dice el apóstol San Pablo, nos ha elegido en Cristo Jesús para que fuésemos consagrados e irreprochables en Él por el amor. Este es el designio que Dios tiene sobre nosotros. De manera que, aunque si nosotros no hemos recibido la gracia de que en nosotros, de forma carnal, Cristo venga a habitar, que se encarne en nosotros, que tome la carne humana de parte de nosotros, que es lo que está alabando aquí esta mujer, bendito los pechos, el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Bienaventurada tu madre, que te tiene a ti como hijo. Bien, aunque si nosotros de forma material no podemos tener ahí a Cristo como hijo, sí podemos tenerlo como hijo en un sentido espiritual. Cristo puede encarnarse espiritualmente en nuestros corazones. Y aquí que Cristo dice, no, oye, no te fijes en esto. Ciertamente María tiene, un honor especial por esto. Pero como nos dice a nosotros San Agustín, es más importante el hecho de que María ha concebido a Jesucristo en su espíritu, que ha dicho sí a la palabra de Dios. Y esto dice Jesucristo: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Y tú y yo tenemos esta posibilidad de ser santos, no en nuestras fuerzas, porque tú y yo en fuerza no podemos nada. Pero dice Cristo que unidos a Él lo podemos todo. Unidos a Él, a la vid, podemos dar frutos de santidad. Y esto se hace principalmente escuchando su palabra, porque su palabra tiene poder. Y quien la escucha y dice que sí a su palabra, la coge seriamente, la guarda en su corazón y dice como María, hágase en mí según tu palabra,
esta palabra lleva sus frutos. Hay una tierra en la que da 100 por 1, que es la Virgen María. Hay otra en que da 60, 30, de acuerdo a qué tanta acogida le demos nosotros, qué tanta apertura en nuestro corazón, qué tanto se abra a acoger la palabra de Dios. En tanto nos abramos, tanto más nuestra vida será fructífera. Seremos felices, bienaventurados. Ahora, esta palabra, hermanos, según nos dice el apóstol San Pablo en la primera lectura de hoy, siempre de la carta a los Gálatas, esta palabra no se cumple en nosotros. Esto de ser hijos de Dios. Jesucristo dice que quien escucha su palabra y la pone en práctica, quien escucha la palabra de Dios, la guarda, es madre suya, es hermano y hermana de Él. Es decir, son hijos de Dios. Si tú eres hermano de Cristo, eres hijo de Dios. Pero esto de ser hijos de Dios no se realiza por un fruto exclusivo de nuestra voluntad, de nuestras fuerzas. Porque esto sería el legalismo. Y para ser legalistas no necesitamos a Jesucristo, porque la ley ya existía antes de que Cristo se encarnase. Pero nosotros somos, al final la ley expresa el mandamiento del amor y nosotros somos incapaces de amar como Cristo ama, de amar incluso al enemigo, de no esperar nada a cambio, de amar totalmente gratuito, de una forma totalmente gratuita. Nosotros hemos aprendido, está dentro de nuestra naturaleza, el amar interesadamente. Yo te doy y tú me das. Y si no hay un intercambio de esta forma, si no hay un comercio en el amor, nosotros no amamos. Amamos por intereses. Pero Cristo tiene esta naturaleza diferente, la naturaleza de Dios, que es amor totalmente gratuito. Y esto a nosotros la ley no nos lo da. Solamente la gracia, la fe en Jesucristo nos puede dar a nosotros esta forma nueva de amar. Porque ¿qué es la fe? La fe es reconocer, adherirse con todo el ser al amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús. Y la clase de amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús hacia ti y hacia mí, pecador, es el amor totalmente gratuito. Que Dios a ti no te ama porque tú tengas méritos, porque tú seas buena, linda o no sé qué cosa. No, Dios a ti te ama en tu realidad profunda, en aquella realidad que tú muchas veces quieres cerrar los ojos, que no te quieres conocer ni siquiera bien a ti mismo, a ti misma, porque te da miedo si te ves realmente como eres. Por eso muchas veces nos ponemos también máscaras y queremos engañarnos también a nosotros mismos, no solamente a los demás, queriéndonos presentar bonitos, inteligentes y todo lo demás, buscando que se nos quiera por lo que somos, más bien por lo que realmente no somos. Mientras que Jesucristo a nosotros nos muestra un amor que es totalmente gratuito. Independientemente de tus obras, de cómo eres, así Cristo te ama, nos ama. Bien, la fe es adherirse plenamente a este amor de Dios. Y decir esto con todo el ser, que esta forma de amar de Jesucristo, esta donación de Él, de entrar totalmente en la voluntad del Padre y de tener misericordia hacia nosotros, esta forma de vivir de Cristo es la verdad. Esto es decir con todo el corazón, si esta es la verdad, esto es lo que yo quiero, adherir con todo el corazón. Bien dice San Pablo que se hacen hijos de Dios aquellos que acogen con fe a Jesucristo. Dice San Pablo que la promesa que Dios había destinado a Abraham, la ha destinado a su descendencia. Y esta descendencia es Jesucristo. Y nosotros somos parte de esta descendencia si creemos en Él. Dice San Pablo que cuando nosotros hemos sido bautizados, hemos sido revestidos de Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Que Dios Padre, cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, ve a su Hijo Jesucristo.
te ve a ti realmente como su hijo, el hijo que sale, si queremos usar esta imagen, que sale de sus entrañas. Al mismo Cristo lo ve en ti, en tu persona. Porque este ha sido el diseño que Dios ha tenido con nosotros, que seamos hijos en Cristo. Pero esto solamente se puede realizar por medio de la fe. Si tenemos fe en su palabra, fe en su amor. Y hay algo que nos da a nosotros la fe, que nos da a nosotros el bautismo, que es el don de la promesa de Dios, que es lo que ha hecho en María esta obra de perfección, de santificación. Y es este don que puede hacer que en nosotros se actúe también lo mismo que se ha actuado en María, que en nosotros se encarne espiritualmente Jesucristo, que en nosotros nazca el Hijo de Dios en nuestros corazones, que nosotros seamos semejantes a Jesucristo, que podamos amar gratuitamente, que seamos plenamente felices, que gocemos de esta bienaventuranza que dice Jesucristo. Dichosos, felices, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Y qué es este don que hace posible esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que ha hecho esta obra de encarnación de Jesucristo en la Virgen María. Sobre ti se posará el Espíritu de Dios y lo que nacerá de ti será llamado santo. Es el Espíritu Santo que hará esto. Pero esto es un don de la fe. Ahora, hermanos, la pregunta es esta. ¿Tenemos nosotros una comunidad cristiana que nos ayude a ser iniciados a la fe, a crecer en la fe? Si la tenemos, hermanos, apreciémosla, seamos constantes, como la primera comunidad cristiana que era constante en la unión fraterna, en la comunión, en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, en las oraciones. Era constante en la escucha de las enseñanzas de los apóstoles, es constante en la escucha de la palabra de Dios. Si tenemos esto, hermanos, apreciémoslo, porque el don del Espíritu Santo, de tener una vida semejante a la de Jesucristo, depende exclusivamente de esto, de si tenemos o no la fe. Y no una fe de niños, de bebés, no, una fe adulta que produce sus frutos, porque una fe que no produce frutos es una fe muerta. Una fe que no tiene este amor incondicional de Jesucristo, esta capacidad de extender los brazos sobre la cruz, no es una fe de adultos, es una fe que está muerta, una fe inerte. Si no tenemos una comunidad cristiana en la que podamos crecer en la fe, ser iniciados en la fe, hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos lleve en la iglesia a encontrar esto, este don preciado. Alabado sea Jesucristo.